Mi nombre es Mariana Ríos. Tengo 29 años y aprendí de la peor manera que ser responsable puede convertirte en alguien invisible para las personas que más te utilizan. La noche en que todo cambió, estaba de pie en el comedor de la casa de mis padres, sosteniendo un vaso medio vacío de agua, escuchando a mi hermano reír como si ya hubiera ganado un juego en el que yo nunca acepté participar. Él se recargó en la silla, miró alrededor de la mesa y dijo con una sonrisa: «Yo siempre voy a ser la sombra de la familia, nunca el favorito, nunca el importante, solo la sombra». Nadie lo corrigió. Mis padres sonrieron. Y luego uno de ellos dijo que él era el orgullo de la familia, mientras yo solo había sido algo normal, alguien sin nada especial. El silencio cayó por medio segundo, ese tipo de silencio que normalmente me hacía tragar mi enojo y levantar la mesa como si nada hubiera pasado. Pero esa noche algo dentro de mí no se rompió. Se acomodó. Miré a mi hermano, el hijo dorado de la familia, y luego a mis padres que durante años solo me llamaban la responsable cuando necesitaban algo. Y sonreí despacio. «Está bien», dije con calma. «Si él es el orgullo de la familia, entonces desde hoy él también se encargará de la hipoteca, la deuda de la casa, los seguros, el coche y todas las cuentas que yo he estado pagando en silencio». Mis padres me miraron como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué cuentas?», susurró uno de ellos. Me giré hacia mi hermano. Y por primera vez en toda la noche, su sonrisa desapareció. «Díselo tú», le dije. Su rostro se puso pálido antes de que alguien entendiera por qué. Pero antes de contar lo que pasó después, tienes que saber cómo llegamos a ese punto. Porque yo no siempre fui la invisible. En la familia Ríos, mi hermano Iván era el centro de todo. El carismático. El exitoso. El que iba a ser alguien grande. O al menos eso creían mis padres. Iván decía trabajar en inversiones inmobiliarias de alto nivel. Siempre tenía una historia nueva, un cliente millonario, un trato casi cerrado, una oportunidad que esta vez sí cambiaría todo. Mis padres lo creían todo. Mi padre, Héctor, siempre quiso aparentar éxito aunque la realidad fuera otra. Y mi madre, Silvia, vivía obsesionada con la imagen de la familia frente a los demás, vecinos, iglesia, parientes, todos. Iván sabía exactamente cómo alimentar eso. Relojes que no podía pagar. Historias que sonaban demasiado perfectas. Y una seguridad falsa que encantaba a todos. Yo trabajaba como coordinadora de operaciones en una empresa de suministros médicos en Monterrey. No era glamuroso, pero era estable. Organizaba envíos, resolvía problemas con proveedores, evitaba que hospitales se quedaran sin material crítico. Pero en casa, era otra cosa. Si había un problema, yo lo resolvía. Si había una cuenta atrasada, yo la pagaba. Si algo fallaba, yo aparecía antes de que alguien siquiera lo notara. Iván entraba después, sonreía, y decía: «Menos mal que tenemos a la parte aburrida que arregla todo». Y todos reían. Yo también. Porque era más fácil reír que aceptar que dolía. Desde niños empezó el mismo patrón. Iván brillaba. Yo seguía detrás. Él era la luz. Yo era lo que quedaba fuera del foco. Con los años dejó de ser un juego. Se volvió una regla invisible. Si Iván hacía algo pequeño, era un logro. Si yo hacía algo grande, era lo esperado. Y así aprendí a desaparecer. Todo empeoró cuando mi padre perdió su estabilidad económica. Las cuentas empezaron a acumularse. El orgullo ya no alcanzaba para pagarlas. La primera vez que mi madre me llamó, no pidió dinero directamente. Solo me pidió ayuda para entrar a un portal del banco. Pero cuando llegué, vi los avisos de deuda escondidos en la mesa. Iván apareció después con su sonrisa tranquila. «No se preocupen, yo me encargo. Tengo un sistema familiar». Su sistema era simple. Yo transfería dinero. Él lo administraba. Y mis padres creían que él era el responsable. «Solo ayuda con los huecos», me decía Iván. «Después te pago, lo juro». Nunca pasó. Al principio fueron cantidades pequeñas. Luego más grandes. Luego constantes. Luego inevitables. Yo trabajaba más horas. Recortaba mi vida. Cancelaba mis necesidades. Mientras la familia agradecía a Iván por mantener todo en orden. Lo llamaban el hombre de la casa. Y a mí, ni me mencionaban. Hasta que un día, había enviado más de 54,000 pesos dólares. Y me di cuenta de algo terrible. No solo me estaban usando. Estaban construyendo su orgullo con mi sacrificio. Y esa noche en la mesa, decidí dejar de ser la sombra. Pero lo que pasó después de mi pregunta, hizo que Iván se quedara completamente en silencio. Como si por primera vez, tuviera miedo de lo que yo ya sabía. Y ahí fue cuando entendí que la verdad no solo iba a romper la cena,
Iba a destruir a la familia entera. La verdad empezó a romperse por algo tan simple como un correo electrónico. Mis padres tenían una computadora vieja en la cocina, de esas que tardan siglos en encender y hacen un ruido cansado como si estuviera viviendo su última etapa. Un sábado por la mañana, mi madre me llamó porque la pantalla se había quedado congelada. Necesitaba imprimir un volante para un evento de la iglesia. Solo arréglame esto rápido, mija, me dijo. No sospechaba nada. Arreglé la impresora, cerré ventanas emergentes, y abrí la pestaña del correo para enviarme el archivo. Fue entonces cuando lo vi. Asunto, pago recibido. Casi lo ignoré, hasta que leí la línea de vista previa. Financiado desde cuenta terminada en 4421. Mi cuenta personal, no la cuenta familiar. La mía. Me quedé quieta. Hice clic. Y lo que vi, cambió todo. El portal de la hipoteca mostraba el historial de pagos. Mes tras mes. Mi cuenta personal pagando faltantes, intereses atrasados, seguros, impuestos. Todo lo que mi hermano, Bruno, decía que él administraba con su sistema. Pero no era así. No solo había usado mi dinero, había vinculado mi cuenta directamente a las deudas. Y lo peor, había hecho creer a todos que él era el que pagaba. En una carpeta del escritorio encontré capturas de pantalla que Bruno guardaba. Pagado marca de verificación gruesa. Confirmado marca de verificación gruesa. Todo resuelto marca de verificación gruesa. Debajo de algunas imágenes había notas escritas por él. No te preocupes, yo lo resolví. Dile a papá que descanse. Mis manos se enfriaron. Pero mi mente se volvió increíblemente clara. No grité. No lo llamé. No desperté a mi madre. Terminé de imprimir el volante. Me fui a casa. Y durante los siguientes 2 días, me convertí en la persona que mi familia siempre subestimó. Fría, precisa, metódica. Reuní todo. Estados de cuenta, transferencias, recibos, pagos automáticos, correos de la hipoteca, mensajes de Bruno pidiendo dinero, y las mentiras que él les decía a mis padres. Armé una línea de tiempo. Fecha, monto, pago, prueba, mentira, sin emoción, solo hechos. Encontré una semana donde yo pagué la hipoteca el lunes, el seguro de la casa el miércoles, y el pago del auto de Bruno el viernes. Ese mismo sábado, mi padre había brindado por él en la mesa diciendo: mi hijo es quien mantiene a esta familia estable. Yo ese día ni siquiera sabía si tenía gasolina para la semana. Cuando la cifra llegó a 54,680 pesos dólares, dejé de contar cosas pequeñas, no por el dinero, sino por lo perfectamente que todos habían organizado su vida alrededor de mi silencio. Entonces actué. Cancelé transferencias automáticas. Quité mis cuentas de todos los sistemas. Cambié contraseñas. Y envié una notificación al banco del préstamo del coche de Bruno diciendo que yo no era responsable de esa deuda. Moví el dinero restante a mis ahorros. Y lo miré. Por primera vez en años. El dinero no se iba. Se quedaba conmigo. Bruno lo notó en 48 horas. Primer mensaje. Oye, falló el pago del coche. Segundo, esto necesito que lo arregles hoy. Tercero, no hagas esto raro. Respondí solo una frase. Habla con mamá y papá. Luego llamó 6 veces. No contesté. Ese mismo día mi madre escribió en el chat familiar: cena el domingo para celebrar el nuevo contrato de Bruno. Estamos muy orgullosos de él. Leí el mensaje. Luego abrí la carpeta en mi computadora. Westbrook Pagos Reales. Y entendí algo con una calma extraña. Bruno había construido su escenario. Sobre mi espalda. El domingo iba a dejarlo caer solo. Cuando llegué a la casa de mis padres llevé solo un postre pequeño y mi laptop. Nada de despensa. Nada de ayuda. Nada de dinero. Eso ya fue suficiente para que mi madre me mirara raro. Ay, mija, no tenías que traer nada, dijo, con ese tono donde siempre esperaba que yo sí trajera algo. Mi padre ya estaba sentado en la mesa como si fuera una ceremonia. Bruno llegó tarde. Como siempre. Traje caro. Perfume caro. Ego más caro todavía. El mercado está brutal, dijo, pero los que sabemos, sabemos. Mis padres lo miraban como si fuera un premio. Incluso mi tía Rebeca, que siempre venía cuando había orgullo familiar, susurró: ¿qué presencia tiene tu hijo? Yo me senté en silencio. Y la cena siguió su ritual. Bruno hablando. Mis padres admirando. Todos aplaudiendo sin decirlo. Hasta que mi madre dijo: no estés seria, Elena, hoy es el día de tu hermano. Bruno sonrió hacia mí. Esa sonrisa. La de siempre. La de tú nunca vas a hablar. Y entonces lo dijo.
Siempre vas a ser mi sombra, tú organizas cosas, sí, pero yo nací para liderar. Mi padre se rió. Mi madre suspiró orgullosa. Tu hermano ha hecho más por esta familia de lo que tú entiendes. La tía Rebeca agregó. Siempre se necesita a alguien estable en el fondo. Y por primera vez, esas palabras no me hundieron. Me liberaron. Solté el tenedor. Bruno se recargó en su silla, satisfecho. Yo lo miré. Luego miré a mis padres. Y sonreí. Perfecto, dije tranquila. Entonces desde hoy él puede encargarse de la hipoteca, los seguros, los servicios, el préstamo del coche y todas las cuentas que yo he estado pagando mientras ustedes lo felicitaban. Mi madre parpadeó. ¿Qué cuentas? Mi padre dejó de comer. La tía Rebeca se quedó congelada. Me giré hacia Bruno. Díselo tú. El color se le fue de la cara. Rió nervioso. Estás exagerando. Ella ayuda, a veces, le gusta hacer drama. Asentí. Abrí mi laptop. La conecté a la televisión. Antes de que alguien pudiera detenerme. La primera diapositiva apareció. Pagos familiares Westbrook 39 meses, registros confirmados. Mi padre dijo mi nombre como advertencia. Pero ya era tarde. La verdad ya estaba en la pantalla. Y en la siguiente diapositiva, empezaban los pagos de la hipoteca. La habitación se quedó en silencio después de que proyecté la siguiente diapositiva. Montos. Transferencias. Mi cuenta bancaria. Luego la hipoteca. Luego el préstamo de la casa. Luego el seguro. Luego los servicios. Y finalmente, el coche de Bruno. Mi madre se levantó lentamente y se acercó a la pantalla. Eso no es posible, susurró. Bruno dio un paso adelante de inmediato. Ella está exagerando. Está distorsionando todo. Yo ni siquiera lo miré. Pasé a la siguiente diapositiva. Un mensaje suyo apareció en grande. Cubre el faltante de la hipoteca. Papá no puede saber lo mal que estamos. Y debajo, una captura del chat familiar 2 horas después. No se preocupen, ya lo resolví. La tía Rebeca hizo un pequeño sonido de sorpresa. Mi padre giró lentamente hacia él. ¿Es esto real? Bruno se tocó la mandíbula. Yo estaba manejando la situación, estaba protegiendo a la familia. Yo lo miré. ¿Protegiendo de qué? ¿De la verdad o de perder tu imagen? Él explotó. Tú no entiendes la presión. Sí la entiendo, dije tranquila. Entiendo pagar deudas mientras me llaman normal y usan mi dinero como si no valiera nada. Pasé otra diapositiva. Apareció el total. 54.680 pesos dólares. El cuarto se quedó tan silencioso que se escuchaba el refrigerador. Mi madre se sentó de golpe. Mi padre miraba a Bruno como si lo viera por primera vez. No era enojo. Era algo peor. Desilusión. Vergüenza. Realización. Bruno intentó otra vez. Ella quiso ayudar, nadie la obligó. Me giré hacia él. Al principio ayudé. Después mentiste, ocultaste pagos, te quedaste con el crédito y dejaste que te aplaudieran por dinero que no era tuyo. La tía Rebeca bajó la mirada. Mi madre lloraba, pero no sabía si era por mí o por la imagen que se estaba rompiendo. Mi padre habló por fin. Bruno, muéstrame un solo pago desde tu cuenta. Solo uno. Silencio. Bruno no tenía nada. Ahí fue cuando el hijo dorado dejó de brillar. Se veía pequeño. Cerré la laptop. No estoy aquí para recuperar el dinero hoy, dije. Estoy aquí para terminar la mentira. Lo miré a él, luego a todos. No voy a pagar más la hipoteca. No voy a pagar el préstamo de la casa. No voy a pagar su coche. No voy a ser la cuenta silenciosa que sostiene su historia. Mi madre susurró. No puedes simplemente detenerlo. Ya lo hice, respondí. Bruno se levantó de golpe. La silla raspó el piso. Vas a destruir todo. Lo miré sin emoción. No. Yo dejé de sostenerlo. Si se cae, es porque lo construyeron sobre mí. Mi padre habló bajo. ¿Por qué nunca dijiste nada? Casi me reí. Pero habría sonado triste. Porque cada vez que intenté ser vista, me dijiste que él era el importante. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta. Mi madre gritó. Tenemos que hablar como familia. Me detuve. Una familia habla antes de necesitar sacrificios. Y salí, sin mirar atrás. Mi teléfono empezó a vibrar antes de salir de la calle. Bruno. Mi madre. Mi padre. Bruno otra vez. Cuando llegué a mi apartamento tenía 23 llamadas perdidas. Los mensajes habían cambiado de tono como si los hubiera escrito gente distinta. Mi madre, confundida, dolida. Mi padre, me humillaste en mi casa. Bruno, envidiosa, obsesionada, loca. La tía Rebeca, el dinero no debería dividir familias. Como si el dinero hubiera sido el problema. No lo era.
El problema era la mentira. Esa noche no respondí. Me senté en el suelo de mi cocina y comí un sándwich en silencio. Por primera vez en años. No estaba resolviendo la vida de nadie más. Solo la mía. El lunes, la historia familiar ya había cambiado. Mi madre llamó antes del desayuno. Bruno pudo haber cometido errores, pero no tenías derecho a humillarlo. Mi padre escribió: nosotros te criamos, nos debes respeto. Bruno publicó frases vagas sobre traición en la familia. Y de repente, yo me había convertido en la villana. No por lo que hice, sino por haber detenido la mentira. Al mediodía, una prima me escribió diciendo que estaba destruyendo a la familia por dinero. Como si 54,000 pesos fueran solo dinero. Y no años de desgaste, ansiedad y silencio. Quise explicarlo todo a todos. Pero mi terapeuta me dijo algo que se me quedó grabado. No tienes que dar pruebas a quien ya decidió no creerte. Así que solo envié el resumen a 3 personas importantes. El resto, que hablara. Y entonces empezaron las consecuencias. No porque yo atacara a alguien, sino porque dejé de financiar la ilusión. El banco del coche llamó a Bruno. El banco de la hipoteca llamó a mis padres. El préstamo de la casa falló. Y por primera vez, nadie tenía a quien culpar, excepto a la verdad. Mi madre llamó llorando. Contesté, pero lo primero que dijo no fue una disculpa. Fue algo peor. No puedes hacernos esto, mi madre dijo finalmente, con la voz rota. Puedes ayudarnos, solo esta última vez mientras nos acomodamos. Yo respiré hondo. No. Silencio. Esa palabra le dolió más de lo que esperaba. Porque de mí, casi nunca la escuchaban. Mi padre tomó el teléfono. Esto no es quien eres. Y yo respondí sin subir la voz. Sí lo es. Solo que antes tenía miedo de decepcionarlos, aunque ustedes no tuvieron problema en decepcionarme a mí. Colgó. 2 días después, Bruno apareció en mi departamento sin avisar. No lo dejé entrar. Se quedó en el pasillo, hablando bajo, casi susurrando para que nadie lo escuchara. El coche es esencial para mi trabajo, tengo reuniones, si pierdo este trato es tu culpa. Lo miré fijo. ¿Tus clientes saben que tu éxito lo financiaba tu hermana? Su expresión cambió un segundo. Ahí vi algo real debajo de su enojo. Miedo. Luego volvió la máscara. Tú siempre quisiste esto, siempre quisiste ser mejor que yo. Negué con la cabeza. Yo solo quería que dijeras la verdad. Se acercó un poco. Ayúdame este mes, y te explico todo a ellos. Por un segundo casi lo creí, pero recordé la diapositiva. Mi dinero junto a sus mensajes diciendo yo lo resolví. No, dije. Y cerré la puerta. Las siguientes semanas fueron duras. Mi madre publicó indirectas sobre hijos desagradecidos. Mi tía Rebeca me llamó fría. Mi padre dijo que me había obsesionado con ser independiente. Bruno me llamó sombra intentando robar luz. Pero las sombras no crean luz. Solo aparecen cuando algo la bloquea. Y cuando yo dejé de sostenerlo todo. Por primera vez todos vieron lo que él estaba ocultando. El coche fue embargado en un estacionamiento. Un cliente importante canceló un trato al descubrir exageraciones en sus supuestas ventas. La empresa dejó de confiar en él. Y de repente, el hijo dorado ya no tenía coche, ni clientes, ni historia que vender. Mis padres se sentaron frente a cuentas reales. Sin mí borrando números en silencio. Por primera vez, la familia tuvo que vivir la verdad. 3 meses después lo vi, en una tienda de herramientas. Trabajaba cargando cajas para un contratista. Uniforme gris. Nombre en un gafete. Nada de historias grandes. Nada de cierres millonarios. Solo trabajo real. Por un segundo sentí ese viejo impulso. Culpa. Pero cuando me vio, no sonrió. No me llamó sombra. Solo bajó la mirada. Y se apartó. No lo cuento con orgullo. Lo cuento porque entendí algo importante. Hay personas que solo aprenden el peso de la responsabilidad cuando dejan de tener a alguien que la carga por ellas. Bruno no perdió su vida, ni su salud, ni su futuro. Solo perdió la ilusión de ser alguien sin demostrarlo. Mis padres cambiaron más lento. 6 semanas después, mi madre me escribió. Pensamos que él era el fuerte, y tú la silenciosa. Nos equivocamos. No era perfecta, pero era la primera verdad. Mi padre no escribió mensaje. Mandó una carta. Admitía que le gustaba creer en Bruno porque así no enfrentaba sus propios errores como padre. Yo puse una regla clara. No más cuentas a mi nombre. No más pagos sin claridad. No más silencio financiando mentiras. Si necesitaban ayuda, tenían que pedirla con respeto. Y aceptar un no. Algunos familiares aún dicen que fui dura. La tía Rebeca dijo una vez. La familia no debería llevar cuentas. Yo le respondí.
Estoy de acuerdo. Pero tampoco debería haber una sola persona pagando mientras todos fingen no ver la factura. ¿Cuándo dejé de transferir dinero? Mi vida empezó a abrirse. Creé un fondo de emergencia. Arreglé mi coche. Fui al dentista. Me mudé a una casa pequeña con luz de mañana. Y por primera vez, el dinero era mío. El domingo que pasé allí, hice panqueques en el piso porque no tenía muebles aún. Y me sentí más rica que en todos los años anteriores. Después me uní a un taller de educación financiera. No conté toda mi historia. Pero ayudé a otros a entender cosas simples. Poner límites no es egoísmo. El amor no debería desaparecerte. Ayudar no significa ser usado. Porque entendí algo esencial. La familia puede ser hermosa, pero se vuelve peligrosa cuando siempre le pide lo mismo a la misma persona. Y luego borra su esfuerzo para aplaudir a otro. Bruno me llamó sombra una vez. Pensó que era un insulto. Pero terminó siendo una salida. Porque las sombras solo existen donde alguien más está bloqueando la luz.